todos y todas. Hoy presentamos Científicos y Científicas en Escena. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos, muy buenos días. Yo soy Getsemani Orozco Luis, ingeniera en biotecnología, y el día de hoy tenemos el placer de tener al doctor René Garruña Hernández. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Hola, Getsemani. Muy bien, muchas gracias por invitarme. Excelente, muchas gracias por asistir. El día de hoy vamos a platicar un poco de su vida, un poco más personal que lo científico, porque pues nos interesa también saber cómo son las personas más allá de sus trabajos de investigación. Y cuénteme, ¿cómo ha sido su historial académico? ¿Qué escuelas ha cursado? ¿Qué es lo que puede compartirnos de lo que ha hecho en su vida académica? Pues estudié muchos años, o al menos asistí a la escuela, ¿no? Muchos años. Me gustaba, desde niño me gustaba ir a la escuela. Prácticamente hice en escuela pública todos mis estudios, a excepción de la preparatoria, pero primaria, secundaria en escuelas de gobierno. Preparatoria por cuestiones de trabajo, pues ya tuve que ir a una escuela privada. Después la carrera, igual la hice en un instituto tecnológico, de los que pertenecen al Tecnológico Nacional de México. Estudié la carrera de agronomía entre el año 2000, del 2000 al 2004 aproximadamente. Cuando estudiaba yo la carrera, me di cuenta que me gustaba mucho la investigación. La intención era hacer alguna tesis, desarrollar alguna tesis, pero por cuestiones económicas, pues no se pudo. Sin embargo, tenía la espinita de realizar una maestría. Afortunadamente, en la carrera me gané una beca para ir a un verano de la ingeniería. Me parece que ya no existen. Ahora solamente hay veranos de la ciencia. Antes había veranos de la ingeniería. Y CONACYT nos financiaba ir a diferentes instituciones. Entonces me tocó ir a un centro de investigación donde vi cómo trabajaban chicos de maestría o doctorado. Estuve ahí a cargo, estuve trabajando con un doctor, un investigador que trabajaba con micorrizas, y me gustó mucho el ambiente. Entonces yo me veía haciendo lo que hacían los chicos del posgrado, y ahí me nació la espinita de seguir estudiando. Entonces regresé a mi tecnológico, y ahí me empecé a preparar para irme después a una maestría. Y yo quería trabajar cuestiones de horticultura, porque toda la carrera estuve trabajando con plantas en invernadero, sobre todo con tomate. Y dije, pues quiero especializarme más en cuestiones de investigación. Y por eso opté por hacer la maestría en horticultura tropical, y me mudé a Yucatán. Ya llevo 20 años en Yucatán. Terminé ahí la maestría, y una cosa te lleva a otra. Entonces llegué con la intención de trabajar tomate en invernadero, hacer investigaciones al respecto, pero por cuestiones de logística, de investigadores y todo eso, no pude hacerlo, y empecé a desarrollar mi investigación de la maestría en fisiología de semillas. Entonces me abrió un nuevo panorama que yo desconocía, y me empezó a gustar la fisiología vegetal. Entonces dije, bueno, si me apasiona esto de la fisiología en las semillas, ese proceso de las hormonas, el proceso enzimático, la germinación, la emergencia de las plántulas, todo eso me empezó a gustar. Dije, pues ahora me gustaría probar la fisiología, pero a nivel de planta, ¿no? ¿Qué pasa con las hojas? ¿Qué pasa con las flores, con los frutos? Y en la maestría tuve un asesor. Uno de mis asesores era del CICI, el Centro de Investigación Científica de Yucatán. Entonces, una vez que lo fui a visitar, conocí el lugar y me gustó. Entonces empecé a investigar sobre los doctorados ahí, y una vez que terminé la maestría la realicé en el Instituto Tecnológico de Concal, que es donde actualmente trabajo.
Entonces, cuando terminé la maestría, apliqué para el doctorado en el CICI y entré a trabajar ahí, a estudiar el doctorado en la unidad de recursos naturales. Ahí trabajé con mi director de tesis, fue el doctor Roger Orellana, y él trabajaba aspectos de cambio climático. Él tenía ya las cámaras de crecimiento, las que les presenté en la conferencia. Él ya manejaba esas cámaras, pero generalmente trabajaba con palmas, y yo le dije que pues por mi perfil de agrónomo yo quería trabajar con algún cultivo dentro de esas cámaras. Me dio todas las facilidades y empezamos a trabajar con chile, sobre todo con chile habanero, que es muy típico de la región, ¿no? de Yucatán. Y una de las sugerencias del IPCC, del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, es que trabajes cuestiones de cambio climático con cuestiones que hay en tu zona. Entonces, en nuestra zona, al menos en Yucatán, digo nuestra zona porque llevo ya 20 años ahí, pues el chile habanero era muy característico y quise ver cuáles eran sus respuestas, ¿no? A esos cambios climáticos. Y ahí empecé a trabajar esos aspectos, y pues prácticamente ahí hice el doctorado. El doctorado me permitió viajar. Opté por las becas, antes les llamaban becas mixtas de movilidad. Entonces pude conocer otras instituciones en Europa, específicamente en España, en Barcelona. Y pues de alguna manera eso te va enriqueciendo culturalmente, no solamente en cuestiones profesionales o académicas, sino que de manera general va ampliando tu visión cultural, ¿no? Me titulé del grado de doctor y de alguna manera cuando estudias tanto, te vas especializando tanto y a veces cuesta trabajo conseguir un empleo. O sea, en muchas ocasiones me tocó ir a pedir empleo a escuelas y te dicen es que estás sobrecalificado. Te dicen solo necesito un biólogo y tú tienes un doctorado en ciencias biológicas. Entonces, aunque tú le digas, pues no importa, o sea, a mí págame como biólogo, pero de alguna manera, hay momentos en que terminas de estudiar el posgrado y te vas sintiendo frustrado porque es difícil encontrar empleos, ¿no? Entonces optamos por los postdoctorados. Me tocó hacer un postdoctorado. Afortunadamente, he tenido la suerte de que termino una etapa y empiezo la otra sin tardar mucho tiempo. Cuando terminé la maestría, a la semana ingresé al doctorado, y cuando terminé el doctorado, a las 2 semanas entré al postdoctorado. Entonces, de alguna manera he sido afortunado en ese aspecto. Obviamente, pues uno tiene que buscar, ¿no? Y tocar las puertas. Antes de que vayas a terminar una etapa, tienes que tocar 100 puertas y a lo mejor una se te va a abrir. Entonces, empecé a hacer un postdoctorado. El postdoctorado era monitorear los flujos de carbono en una selva del sur del estado de Yucatán. Era financiado por el US Forest Service, que es el Servicio de Bosques de Estados Unidos. Ellos financiaban el postdoctorado. Ellos mandaban el dinero al CICI y el CICI me pagaba. Y estuve ahí casi 2 años. Ya me habían renovado 2 años más, pero me salió la oportunidad del programa que anteriormente se llamaba Cátedras CONACYT. Ahorita se llama Investigadores e Investigadoras por México, CECITI. Okay. Entonces me tocó ser de la primera generación de Cátedras CONACYT. En la institución donde realicé la maestría, en el Instituto Tecnológico de Concal, me llamaron y me preguntaron si podía yo ser uno de los candidatos. A ellos les habían aprobado un proyecto para 3 catedráticos. Les dije que por supuesto, que me interesaba mucho. Y bueno, desde el 2014
trabajo en el Instituto Tecnológico de Concal. Yo soy investigador por México CCITI, pero estoy comisionado en el Tecnológico de Concal. Ok, muchas gracias. Es una historia que, bueno, a mí me genera dudas genuinas y creo que no solamente a mí, sino a varios jóvenes. El hecho de que, bueno, para empezar, me parece impresionante como el hecho de que organizó bien sus tiempos, ¿no? De licenciatura, maestría, doctorado. Creo que eso no todos lo logramos hacer. Creo que llevamos una pausa y, ay, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué elijo, no? Y esas dudas a veces nos comen un cierto tiempo que a veces no tenemos, ¿no? La edad avanza y luego hay convocatorias que no logramos avanzar. Y bueno, ¿cómo? No sé, siento que siempre le dio al clavo y no sé si es suerte, si es instinto, si es que llevó buenos guías en sus maestros, si tuvo algún maestro que le inspiró a, oye, puedes irte por este lado, puedes irte por acá. No sé si tuvo algún mentor que lo guió en este camino. No sé, cuénteme. No, mira, yo creo que tenía yo una meta bastante clara. Y la vida es, tú vas a lo largo de tu vida y vas evolucionando en ideas, pero siempre tus metas deben de estar claras. Puedes ir cambiando las formas, pero el objetivo ese no debe cambiar. Entonces, fíjate, cuando yo estaba, antes de irme al verano de la ingeniería, donde yo descubro los posgrados, el Instituto Tecnológico donde yo hice la carrera hasta la fecha no tiene posgrados, entonces se hace poca investigación. Sí se hace y tengo unos ex profesores de ahí muy buenos, les mando muchos saludos, pero al no tener un posgrado, pues de alguna manera la investigación, el número de investigación que se hace es limitado. Entonces mientras yo estaba ahí, yo me veía como un agrónomo produciendo en un invernadero. Okay. Cuando me gano esa beca y logro salir y descubro el mundo de la investigación, en esa ocasión me tocó ir al CINVESTAP de Irapuato, es un centro bastante grande, de mucho prestigio, me tocó estar ahí. Entonces me doy cuenta de lo que hacen los estudiantes de posgrado y yo dije, pues es que yo quiero hacer eso. Entonces me acuerdo una ocasión que éramos varios que íbamos en ese verano y los chicos de posgrado a los que ayudábamos nos invitaron a cenar a su casa. Entonces, cuando llegamos ahí, pues tenían su tele grande, tenían su PlayStation, pidieron pizza y pagaron sin problema. Entonces, uno como estudiante de licenciatura a veces está limitado en esos aspectos. Sí. Y yo les pregunté a uno de ellos, oye, ¿tus papás te ayudan? Y dice, no, es la beca. Yo, ¿cómo que la beca? Sí, yo tengo beca del CONACYT por estudiar la maestría. Y yo tengo beca de CONACYT por estudiar el doctorado. Entonces, en ese entonces, no sé, una beca, estoy hablando del 2004, una beca de maestría eran de 5,500 pesos. Y en ese entonces era mucho dinero. Entonces yo decía, wow, o sea, les pagan por estudiar. Sí. Yo recibía una beca de la SEP por cuestiones académicas, pero no sé, era aproximadamente eso, pero en todo el año. Y ellos lo recibían mensual. Entonces yo dije, pues es que yo puedo hacer lo que ellos hacen y financiarme, ¿no? O sea, tener dinero por estudiar. Entonces ahí me cambió el chip. Y yo regreso y con toda la intención de prepararme para hacer un posgrado. Y entonces es cuando empiezas a ver, ¿qué necesito? Pues inglés. Pues órale, métele al inglés, hay que estudiarlo. Incluso conseguí dinero para irme unos meses a otro país a tratar de practicar el inglés. Y detallitos, pero te tienes que ir preparando. O sea, tienes que ver qué se necesita y prepararte. Y entonces, cuando yo entro a la maestría y pues estaba yo joven todavía, tenía 22 años, iba a cumplir 23. Y yo dije, pues es que puedo hacer la maestría y después puedo hacer el doctorado. Entonces yo me puse como una meta estudiar hasta los 30 años.
Y dije, voy a estudiar hasta los 30 años, a donde llegue. Y sí, prácticamente, o sea, cumplí 30 años y terminé el doctorado. De hecho, terminé el doctorado una semana antes de cumplir 30 años. Entonces, o sea, es a lo que voy, tú te vas poniendo como que metas, pero tienes que trazar cuál va a ser tu estrategia para conseguir esa meta. Si tienes que aprender inglés, pues tienes que aprender inglés. Si tienes que aprender física cuántica, pues física cuántica. O sea, tienes que trabajar para llegar a eso, ¿no? Ok, y durante todos estos obstáculos que logró superar, ¿cuál considera que ha sido el que más lo marcó o el que nos puede dar una retroalimentación, un consejo que nos ayude a nosotros que estamos pasando por tal vez algo similar a lo que usted pasó o estamos indecisos en alguna decisión? Bueno, a lo mejor estar solo en otro lugar puede llegar a ser complicado, ¿no? Y también ahí ya depende mucho de la habilidad que tengas para socializar y poder hacer grupo con las demás personas. La primera vez que salí del país, que fue en ese inter entre la carrera y la maestría, pues fue complicado, ¿no? Porque a donde va, bueno, en ese caso yo fui a Canadá y el trabajo era muy pesado. O sea, es cierto que yo estaba acostumbrado a trabajar, pues desde niño trabajaba yo en cuestiones del negocio de familiar. Yo vendía tortillas, masa, pollo, pan, éramos comerciantes y estaba acostumbrado a hacer ciertas actividades, pero ya estar en otro país y trabajar 8 horas, pero 8 horas sin parar, y que cuando te pares te regañen, y cuando ya acabó tu turno dices, ay, ahora sí voy a descansar 10 minutos, y te dan una escoba y te dicen barre. Y me acuerdo que yo les decía, pero es que ya terminé mi turno era transportar pizzas en una fábrica. Bueno, la masa de la pizza para que le pusieran el queso y todo eso. Y me decía, no, pero te faltan 10 minutos para checar. Entonces te avientan la escoba y te dicen barre y te truenan los dedos. Son cosas que a veces no estás acostumbrado y dices, pues es que ni siquiera me puedo pelear con esta persona porque estoy a 4,000 kilómetros de distancia de mi casa, ¿no? Me peleo con esta persona y me pueden incluso arrestar, y ¿qué voy a hacer acá solo? Yo creo que eso es algo complicado, y muchas veces lo vas superando de acuerdo a tus habilidades sociales. Si empiezas a hacer grupo con ciertas personas, entonces a lo mejor esa soledad que puede ser bastante difícil, pues la vas superando conviviendo, ¿no? Con la gente con la que vas haciendo grupo. Yo creo que muchos estudiantes de posgrado enfrentan eso, se van de lejos a estudiar y empiezan a verse solos, y eso les genera muchos problemas, incluso problemas psicológicos, ¿no? Entonces mi recomendación sería, hagan grupo, acérquense con sus compañeros, o si llegan a alguna pensión o alguna casa con la misma gente que está ahí, y eso ayuda bastante a no sentirse solos. Muchas gracias. Eso sí es verdad. Y ¿qué nos puede decir sobre, bueno, mencionó que visitó otros países? ¿Qué nos puede traer como algo bueno de allá que se puede implementar aquí en México, algo en lo que podamos mejorar? Mira, muchas veces creemos que en otros países están muy por encima de lo que se hace en México en la investigación. Y yo considero que no necesariamente es así. Si bien es cierto que hay centros de investigación top a nivel mundial y es muy difícil competirles, eso es sin duda, es una realidad, pero de manera promedio, de manera general, en México en la investigación no estamos tan mal. O sea, cuando llegas a otra institución y te das cuenta que tus
conocimientos incluso pueden ser igual o superior a los estudiantes de esos lugares. Y luego si tienes la actitud y empiezas a trabajar, la actitud de trabajo, o sea, que llegues a trabajar y empieces a demostrar que eres un buen elemento, entonces sin duda eso abre mucho las puertas, ¿no? Entonces, uno de los problemas en México es la falta de recursos económicos para la investigación. Pero el capital humano, no tengo problema, no tengo duda de que en capital humano estamos a la par de cualquier otro país. En cuestiones de equipos, en cuestiones de instalaciones, hay muy buenos equipos y muy buenas instalaciones en México, ¿sí? Lo que pasa que, por ejemplo, el caso de nosotros, en mi institución tenemos un analizador de gases en infrarrojo. En la Universidad de Barcelona, donde estuve, había 4 o 5. Entonces, esa puede ser la diferencia, pero yo puedo hacer el mismo trabajo con un equipo que con 5. Entonces, muchas veces depende de cómo veamos las cosas, ¿no? O sea, si me voy a poner triste porque solo tengo uno y los otros tienen 4, o si voy a utilizar ese para potencializar lo que mi grupo puede hacer. Entonces, yo siento que México está muy bien, podría estar mejor, siempre y cuando los recursos fueran un poco más. Ojalá algún día se destine cuando menos el 1% del Producto Interno Bruto para la ciencia. Ojalá. Lo veo difícil porque pues llevo 20 años en esto y no hemos pasado ni siquiera de la mitad. Pero no, yo creo que el estudiante y el colega investigador debe mentalizarse a que tenemos las mismas capacidades que en otros países y a veces nosotros somos los que nos hacemos menos, ¿no? Entonces, quitarnos esa idea de que en otros países son más que nosotros, no, es prácticamente lo mismo. Lo que pasa que a veces en otros países tienen un enfoque diferente. Por ejemplo, cuando estaba en España, los estudiantes de doctorado no se dicen que son estudiantes, ellos dicen, no, yo trabajo en la universidad, y ellos se asumen como trabajadores. Entonces, esa responsabilidad de asumirse como trabajadores es diferente a la de un estudiante. Muchas veces el estudiante dice, no, yo no trabajo aquí, que se quede eso tirado, que se quede eso abierto, que se quede eso, y adquieren ellos mismos menos responsabilidad. Pero si tú te sientes trabajador del lugar, entonces si le cierras, si lo recoges, si lo acomodas. Entonces yo creo que es más bien cómo percibimos la situación en la que estamos. Claro. Esa pertenencia, ¿no? De cuidar, de dar el extra. Totalmente. Y creo que esa parte de resiliencia que tenemos bueno, acá tenemos un equipo, allá tienen 10, 5. Bueno, nosotros como nos hacemos creativos para, no sé, otra persona tiene que usarlo también. Sí. ¿Sabes qué? Yo te ayudo en esto, tú me ayudas en esto, y nos rotamos para ocupar el mismo equipo. Sí. Y eso creo que nos hace más creativos, más humanos y más sociales. Sí. Yo pienso que el mexicano es súper social, una persona muy cálida y que le da bienvenida a todos. Sí. Bueno, eso es lo que... Fíjate que 2 puntos interesantes. En Latinoamérica, si no aprendemos a hacer colaboración entre investigadores, no nos superamos. Obviamente por la falta de recursos económicos. Pero cuando empiezas a hacer colaboraciones, a tejer tus propias redes, entonces potencializas lo que haces. Entonces, ese es un consejo para los chicos nuevos investigadores, ¿no? Tratar de tejer su red. Van saliendo con amigos de las mismas generaciones y entre ellos, o sea, entre ustedes mismos hacer esas sinergias, ¿sí? Y el otro punto, ¿qué era?
En una ocasión me tocó, hubo un congreso en Mérida y me tocó ser el chofer de una de las investigadoras. En ese entonces era yo estudiante de doctorado y me pusieron de chofer de una de las investigadoras que venía a dar una plática magistral. Y me invitaba a hacer un postdoc por cuestiones familiares. Ya después no me pude ir, no tanto familiares, sino que me salió la oportunidad del postdoc en US Forest Service. Y pero me invitaba la investigadora a trabajar con ella y me decía: René, lo que pasa que a los latinos yo los voy a preferir sobre otras partes del mundo, porque siempre que vienen son muy trabajadores. He tenido de México, he tenido de Chile, he tenido de otros países de América, y son los mejores porque son los que más trabajan. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos esa actitud de trabajo, ¿no? Sí, claro, tenemos esa chispa de querer salir adelante y pues armar algo con lo que hay. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Ya estamos terminando esta entrevista. Muchísimas gracias. ¿Algún pensamiento final que nos quiera regalar? ¿Algún consejo a todos nuestros televidentes? Pues, no, el consejo es que sean felices. Muchas veces cuando doy clase en licenciatura, doy clases en la carrera de agronomía y en la de biología, y me doy cuenta que muchos estudiantes van a la escuela por la obligación que tienen en su casa con sus familiares porque les exigen un título. Y yo les pregunto, ¿esto te hace feliz? Y generalmente la respuesta es no, porque ellos quieren estar en un comercio, ellos quieren tener un oficio, y es válido. O sea, es válido, no todo el mundo tiene que ser investigador. Entonces, que cada quien busque el oficio, el trabajo o la carrera que le haga feliz, porque eso nos va a hacer mejores personas, y al tener mejores personas, la convivencia en el mundo va a ser mejor, ¿no? Y para los que sí quieren seguir estudiando, es que se pongan metas fijas y que se preparen. O sea, si yo quiero hacer una maestría, ¿qué necesito para hacer una maestría? Si quiero hacer un doctorado, ¿qué necesito? Y que se vayan preparando. Que no vean la escuela o el estudio como una obligación. Cuando tú ves la escuela como una obligación, le pierdes el gusto. Entonces, la escuela hay que verla como una oportunidad de aprender más. Muchas veces dicen, es que el maestro tal no me enseña o no le aprendo nada. Pero desde el momento en que tú estás entrando a un salón en el que tú estás analizando lo que hace ese profesor, lo haga bien o lo haga mal, tú ya estás analizando y tú ya estás aprendiendo. Entonces, hay que ver la escuela o el estudio como una manera de aprender, ¿sí? En todos los sentidos, no solamente lo que te van a escribir en el pizarrón, en todos los sentidos. Entonces, pues mi sugerencia sería esa: traten de ser feliz. Si les gusta la escuela, los estudios, pues por ahí es. Si no, pues busquen otra forma que les haga mantenerse feliz, que es lo más importante, ¿no? En esta vida. Sí, ya no te escucho. Gracias. Muchísimas gracias por su tiempo, por darnos esta entrevista, y pues gracias por dejarnos conocerlo un poco más allá de las investigaciones que hace, sino como persona, que es algo muy importante conocer, no solo el lado académico, sino la calidad de persona. Muchísimas gracias. Y bueno, eso sería todo de nuestra parte. Espero que se haya sentido muy cómodo y muchísimas gracias por su tiempo. No, de nada, y muchas gracias a ti, pues a la Sociedad Científica de Biotecnología. Muchas gracias por tu visita a nuestro canal. Y recuerda que la SOCIBI es un interlocutor de la biotecnología que acerca la ciencia y a los científicos a la sociedad.
No olvides suscribirte y darle me gusta, y así seguiremos comunicando la ciencia. ¡Hasta la próxima!